Muy buenos días, tengan todos ustedes. A nombre de la Secretaría de Economía, a través del licenciado Javier Lizárraga, que es el secretario, les damos la más cordial bienvenida, así como también a nombre de la subsecretaria Moraima Yacín, a este subwebinar Puro Sinaloa. En esta ocasión tenemos el tema Saber cuenta para tu negocio, punto de equilibrio. Este es uno de los módulos que forma parte del programa de educación financiera que tan gratamente nos ha estado ofreciendo Citibanamex a través de la licenciada Erika Arenas, licenciado Samuel Maya, estamos muy agradecidos. La verdad hemos tenido muy buena respuesta ante todos estos módulos que ustedes han estado impartiendo. Ya este es el 6º módulo. El primero fue finanzas personales, segundo ahorro e inversión, el tercero consumo cuidado, mi afore en todas las etapas de mi vida, estrategias para salir de deudas, que es aquí nos ofrecieron el método bola de nieve. Y en esta ocasión, pues saber cuenta para tu negocio, punto de equilibrio, muy importante para todas las empresas de ustedes. Les damos las gracias nuevamente a Citibanamex por este gran apoyo que han estado brindando. Los invitamos a ustedes, empresarios, a seguir participando en Webinar Puro Sinaloa. Aprovechen esta plataforma. Aquí Citibanamex nos ha estado brindando una serie de herramientas para solucionar o ver en qué situación se encuentra nuestro negocio. Les damos las gracias de nuevamente. Bienvenidos. Mi nombre es Patricia Ayala. También voy a hacer un breve comercial antes de presentar la semblanza de la licenciada Erika. Los invitamos a que sigan participando. Todas las semanas tenemos talleres, conferencias de diversos temas y enfocados a diversos ramos, tanto para emprendedores como para empresarios. También les invitamos a que busquen y conozcan el programa Consume Sinaloa. También tenemos ahorita el programa distintivo PASE, que es el protocolo de atención y seguridad en las empresas ante el COVID, obviamente. Entonces, los invitamos a que busquen en la página de la Secretaría de Economía. Ahí se encuentran los programas. Y también, si ustedes quieren volver a escuchar ya que no tomaron los otros temas de Citibanamex, los invitamos a que entren al webinar Puro Sinaloa. Ahí van a encontrar cada uno de los módulos y talleres que se han estado impartiendo. Bienvenidos. Entonces, ahora sí presento a la licenciada Erika Zúñiga, que ella es licenciada Erika Beatriz Zúñiga Arenas. Ella es licenciada en Economía por la UNAM, cuenta diplomado en Mercadotecnia por la misma institución educativa y actualmente estudia Pedagogía en la Universidad UMOM. Tiene experiencia como emprendedora mediante el apoyo a madres y padres trabajadores en el estado de Oaxaca a través del programa Estancias Infantiles de la Exsecretaría de Desarrollo Social. Ha colaborado con el Infonavit en la capacitación y mejora de la administración de bienes y servicios y actualmente es la coordinadora de talleristas y conferencistas de educación financiera Citibanamex. Asimismo, también el licenciado Samuel Maya, él también es tallerista y conferencista de este programa, que es sin fines de lucro, no presenta programas propios de lo que es Citibanamex, sino es una educación que es para todos, la cual nos ha estado siendo muy útil y muy favorable, ¿verdad? Muchísimas gracias, bienvenidos nuevamente. Adelante. Gracias, Pati, y gracias al gobierno de Sinaloa que nos hace esta invitación. Para mí y para Samuel es un placer estar con ustedes el día de hoy compartiendo este tema que es muy importante y que justamente tiene que ver con el cómo vamos a poder observar de una manera diferente nuestro negocio. Pero antes de comenzar, a mí me gustaría presentarles un poquito acerca del programa de educación financiera, que como ya lo comentaba Patti, pues nosotros estamos deslindados del área de negocios, nosotros solamente
estamos enfocados a llevar la educación financiera justamente a las personas. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos la misión de impulsar la calidad de vida de las personas a través de la promoción de la cultura financiera y económica. Tenemos la visión de ser el banco de la inclusión financiera responsable con mayor impacto social, y esto lo logramos a través de dos objetivos. El primero es promover el desarrollo de competencias personales y financieras para una mejor toma de decisiones, y el segundo objetivo es fomentar la inclusión financiera responsable. Esto mediante el acceso y uso responsable de productos y servicios financieros formales. Pero ¿cómo logramos todo esto? Bueno, nosotros la misión la logramos a través del diseño y la implementación, así como la evaluación de la oferta educativa. Esta oferta educativa que nosotros tenemos consta de cursos, talleres, conferencias, juegos de mesa que se encuentran dirigidos a niños, jóvenes y adultos sin menosprecio de su nivel social, cultural o económico. Para todo esto contamos con el apoyo de nuestros clientes, colaboradores que asisten a diversas comunidades justamente en busca del desarrollo y fortalecimiento de competencias. Tenemos presencia a nivel nacional, contamos con el apoyo de nuestros socios estratégicos, generamos valor agregado al negocio y al día de hoy junto con ustedes estamos atendiendo a más de 14 millones de beneficiarios. Entonces, como se darán cuenta, programa que pues quiere llevar justamente eso que nos falta en el país, que tiene que ver con la educación financiera. Y antes de dar paso a la conferencia, voy a dar algunas indicaciones. Les voy a pedir a todos que mantengamos nuestros micrófonos apagados. En dado caso que haya algo que comentar, yo les voy a pedir por favor que nos ayuden activando este micrófono. Y bueno, también va a estar el chat por si ustedes en el transcurso de la conferencia tienen alguna duda o alguna pregunta, la vayan poniendo ahí para que al finalizar nosotros tengamos una sesión de preguntas y respuestas. Va a ser muy importante que tengan a la mano también papel y lápiz, porque vamos a hacer un ejercicio entre todos para que podamos conocer justamente de qué manera nosotros vamos a llegar a ese punto de equilibrio. Entonces, por ahí los invito a que puedan tomar papel y lápiz porque les voy a pedir que anoten algunos datos y bueno, vamos a ir resolviendo algunas cuestiones. Pero antes de pasar a esto, nosotros tenemos que comprender la circulación del dinero dentro de la economía. Y bueno, aquí va a parecer muy importante que nosotros entendamos que las empresas y los negocios van a formar centros de trabajo donde van a participar y van a emplearse las personas. Y por ello, pues ellos van a recibir un sueldo y un salario, que es el caso de todos nosotros, ¿cierto? Entonces, nosotros recibimos un sueldo y un salario como pago por nuestro trabajo. Nuestro sueldo llega a nuestras casas, es decir, a nuestras familias, porque de esta manera nosotros pues vamos a ocupar más bien este sueldo y este salario como parte del sostén de nuestra casa y de manera pues también de los gastos que nosotros vamos a tener dentro de nuestro hogar. Es muy importante que ustedes sepan que nosotros en este sentido podemos tomar dos decisiones. La primera decisión es que, bueno, podemos consumir bienes o servicios, es decir, comprar cosas para nuestras necesidades, para nuestros deseos, pero también podemos ahorrarlo. Este dinero no nada más tiene que ocuparse para poder consumir, sino que también tenemos la decisión de poder ahorrar. Y bueno, este dinero que nosotros estamos ahorrando en este sentido iría a instituciones que actúan como intermediarios financieros para justamente hacer crecer nuestros ahorros. Y bueno, de esta manera nosotros también ese ahorro en determinado momento lo podemos convertir pues en la ayuda para poder financiar algún otro tipo de crédito. Y estos créditos, bueno, le ayudan a que a las empresas a también poder financiar en determinado momento algún otro proyecto y a nosotros también nos ayudan. ¿Por qué? Porque nos podemos ayudar a financiar alguna meta que queramos cumplir en el largo plazo. Pero ¿qué pasa en cuanto al consumo? Bueno, si nosotros consumimos, pues ese dinero evidentemente va a regresar a las empresas y de esta manera vamos a tener la circulación del dinero. Es muy importante que nosotros consideremos que nuestro comportamiento a la hora de consumir va a ser justamente lo que esté alterando a la economía o cómo la economía se vaya comportando.
Perdón. Entonces, en este sentido, ustedes recordarán que al inicio de este confinamiento, pues se vio justamente en algunos lugares esta ola de compras de higiénico, que hasta el momento muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué las personas o a lo mejor nosotros mismos fuimos a comprar papel higiénico, pero en cantidades importantes para poder hacerle frente a esta parte? Y bueno, es la que nosotros pues vamos evidentemente teniendo este comportamiento y no nada más el papel higiénico, también cuántas personas pues al verse en esta situación también no compraron en el mercado de la cerveza, ¿cierto? Entonces, esto es lo que muchas veces provoca que haya justamente un alza de precios, que la economía tenga este comportamiento dentro de cada uno de los sectores a los que nosotros les consumimos. Entonces, esto va a ser importante que nosotros lo consideremos porque también va a ser parte de lo que nosotros estemos haciendo como emprendimiento o tengamos ya establecido como negocio. Y una vez dicho esto, nosotros tenemos que entender esta palabra de los costos. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado este término? Y es que esta palabra se va a entender como el esfuerzo económico que el negocio está realizando para poder lograr justamente estos objetivos, es decir, lo que nos está costando para que nuestro negocio funcione. ¿Cuántos de ustedes, y me gustaría que nos lo fueran poniendo ahí en el chat, cuántos tienen un emprendimiento, hoy en día tienen un negocio y cuántas veces se han enfrentado justamente a esta palabra que es muy importante y que en el transcurso de esta charla va a cobrar sentido? Porque estos pues van a ser muy importantes dentro de lo que nosotros estemos haciendo y van a ser fundamentales para justamente comprender de qué manera nosotros vamos a llegar al punto de equilibrio. Entonces, nosotros vamos a tener que los costos se van a encontrar divididos. Y aquí quiero, antes de empezar justamente a detallar cada uno de estas definiciones que vamos a ver, que no necesitamos muchas veces ser especialistas en alguna materia o en el tema, sino que el hecho de estar informados, el hecho de acudir a este tipo de pláticas que les permiten a ustedes tener justamente las herramientas necesarias para que ustedes puedan echar a andar ese negocio y que si no lo tienen, bueno, estén empapados de toda esta información para que lo puedan lograr. Entonces, ya que vimos que los costos va a ser eso que las empresas tienen que hacer para lograr sus objetivos, vamos a observar que van a estar divididos en costos totales y que estos costos totales, a su vez, van a estar divididos en costos fijos y costos variables. ¿Pero a qué me refiero? Bueno, los costos totales, pues van a ser todos aquellos costos que mi empresa o mi negocio va a tener para poder solventar, pues eso que nosotros estamos produciendo o el servicio que estemos ofreciendo. En este caso, va a haber costos fijos. Esos costos fijos van a ser aquellos que yo necesito para mantener mi negocio funcionando de manera regular. Es decir, que sí o sí los voy a tener que pagar. Estos costos no se asignan a un producto o a un servicio, sino que se van a distribuir entre las unidades producidas. Entonces, este costo fijo yo lo voy a tener que tomar en cuenta y que considerar porque va a ser algo que va a ser inamovible. Y ahorita vamos a ver más o menos de qué manera lo vamos a poder determinar. Y también hay unas características que tenemos dentro de estos costos fijos. Van a ser los que tienen independientemente las empresas, se produzca o no, se venda o no se venda. Van a ser periódicos y constantes y no se van a poder evitar, pero sí se pueden reducir. ¿Cómo qué? Bueno, nosotros sabemos que si tenemos algún emprendimiento, tenemos algún negocio, pagamos renta, pagamos luz, pagamos gas, todos esos costos que no nos van que no vamos a poder dejar de lado, pero que a lo mejor, pues voy a poder buscar reducciones de alguna manera para poder hacer que estos bajen. Los costos variables, ¿cuáles van a ser? Bueno, los costos variables van a ser aquellos que van a fluctuar de acuerdo con el nivel de producción que yo esté teniendo como empresa.
es decir, lo que a mí me va a costar producir o vender. Estos costos van a depender totalmente de la cantidad de unidades que yo esté produciendo y en general, pues se van a mantener similares entre una unidad y en otra. ¿Qué características encontramos en este sentido? Bueno, están en función del nivel de producción y van a de la cantidad de unidades producidas, van a ser parte de ese producto. Y de esta manera nosotros pues podemos ver que a lo mejor si nosotros estamos produciendo mermeladas, bueno, el costo de lo que me implica tener un frasquito de mermeladas va a ser ese costo variable. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo produzca 10 mermeladas a que produzca 100 o a que produzca 200. Entonces, de esta manera yo voy a tener que comprender estos costos variables. Y una vez que ya comprendí estos costos totales, también tengo que saber que van a existir los costos totales unitarios. ¿Y a qué me refiero con costos totales unitarios? Bueno, va a ser el costo total en que se incurre al producir una unidad de ese producto. Y al igual que los costos totales unitarios están divididos en costos fijos unitarios y en costos variables unitarios. Entonces, con esto yo voy a poder saber que al determinar cada uno de estos costos, pues voy a estar evidentemente yéndome por la unidad de producto que estoy yo haciendo. Estos costos, ¿por qué van a ser importantes? Porque ahorita vamos a ver que más adelante los vamos a necesitar y vamos a tener que establecer la manera de poder obtenerlos para poder llegar a nuestro punto de equilibrio. Entonces, una vez que yo ya comprendí esta diferencia, pues voy a justamente encontrarme en esta parte, es decir, donde la cantidad y el precio que yo esté vendiendo, pues va a tener que llegar justamente a ese punto de equilibrio. ¿Y a qué me refiero? Bueno, que si yo estoy abajo del punto de equilibrio, voy a tener que revisar qué es lo que me está haciendo falta porque me estoy encontrando justamente en esta parte de pérdidas. Se llama punto de equilibrio porque cuando mi negocio esté en un punto en el que no estoy generando ganancias, pero tampoco estoy teniendo pérdidas. Es decir, el beneficio va a ser igual a cero. Aquí va a ser importante, como ya les decía, pues que nosotros alcancemos este punto al iniciar nuestro emprendimiento para poder operar así sin las pérdidas que ya comentábamos hace un momento. Y de esta manera, posterior a este punto de equilibrio, yo pueda empezar a tener estas utilidades. Para generar estas utilidades o también llamadas ganancias, pues yo voy a tener que establecer el caminito para que me lleve a eso y por eso yo voy a tener que conocer justamente mis números, es decir, cuánto estoy produciendo, cuánto me está costando producir, en qué costos estoy yo incurriendo para lograr vender ese producto o ese servicio. Entonces, el punto de equilibrio me va a permitir a mí como negocio, pues tener grandes beneficios porque va a ser una herramienta que me permita establecer metas de producción, determinar costos unitarios, predecir qué utilidades voy a estar teniendo, a lo mejor evaluar también la productividad que estoy teniendo dentro de mi negocio. Y para calcularlo va a ser necesario seguir algunos pasos que a continuación. Pero entonces, hasta este punto yo ya tengo un poquito más claro de lo que se trata y para lo que me va a servir. Y bueno, nosotros el día de hoy tenemos para ustedes este ejercicio de la pastelería. Y a través de este ejercicio nosotros vamos a poder observar algunos datos que van a ser justamente necesarios para que nosotros determinemos y lleguemos a ese punto de equilibrio. Entonces, ¿se acuerdan que les pedí que tuviéramos por ahí papel y lápiz? Pues ahora lo vamos a ocupar. Entonces, les voy a compartir ahorita a través de la pantalla que nosotros vamos a tener que identificar, calcular pues nuestros costos. Entonces aquí en la pantalla, si no los ven, por ahí me van diciendo, pero vamos a tener clasificados, les voy a pedir que hagan dos columnas, una con costos variables unitarios y otra con costos fijos, es decir, mis costos mensuales. Entonces,
yo voy a tener una serie de conceptos que les voy a ir diciendo y ustedes me van a ayudar a clasificarlos. Entonces, tenemos en una columna costos variables unitarios, es decir, para un pastel, y costos fijos mensuales. ¿Listos? Entonces, les voy a ir diciendo y ustedes me van a ayudar a hacer esa clasificación. Tenemos el Royal, que sabemos que es importante para los pasteles, y ese Royal tiene un valor de 2 pesos. ¿Listos? Es en donde creen ustedes que iría. ¿Qué más tengo? También tengo la renta del local. La renta del local estoy pagando yo 1,000 pesos. ¿Dónde creen que iría esa renta? ¿En costos fijos o en costos variables unitarios? También tengo el gas. Del gas estoy pagando yo 400 pesos. Tengo el agua. Por el agua estoy pagando 50 pesos. Tengo la luz. Por la luz estoy pagando 250 pesos. Tengo los huevos, que son igual importantes para la hora de elaborar mi pastel, cuestan 4 pesos. Tengo la harina, 4 pesos. Tengo la leche, 24 pesos. Azúcar, 2 pesos. Vainilla, 1 peso. Sueldos y prestaciones, 2,000 pesos. Transportes, 280 pesos. Y teléfono, 220 pesos. Entonces, aquí ya los tenemos y ahora lo que vamos a hacer justamente es clasificarlos. Entonces, los voy a volver a repetir, por ahí si les falta alguno. Royal, 2 pesos, la renta del local, 1,000 pesos, el gas, 400 pesos, agua, 50 pesos, luz, 250 pesos, huevos, 4 pesos, harina, 4 pesos, leche, 24 pesos, azúcar, 2 pesos, vainilla, 1 peso, sueldos y prestaciones, 2,000 pesos, transportes, 280 pesos y teléfono, 220 pesos. Entonces, ahí ayúdenme a clasificarlos porque ahorita va a ser eso importante para determinar. Entonces, voy a pedirle por ahí a ver a quién veo. Daniela Meléndez, ¿nos puedes ayudar con tu micrófono? O Gloria Noeli. Em, Hola. Ay, no escucho bien. Kazuko podría apoyarnos, él tiene algo parecido. Entonces, Tazuko, si nos ayudas por ahí con tu micrófono, por favor. Gracias, Pati. Mande, perdón. Hola, buen día. Buenos días. ¿Sí nos pudiste ayudar con la clasificación? A ver, ¿me puede repetir? Porque estaba... Dígame. Claro que sí, con todo gusto. Estamos clasificando los conceptos que tenemos en la pantalla en costos variables unitarios y en costos fijos. Entonces, no sé si llegaste a escuchar los conceptos y nos puedas ayudar justamente a esta clasificación. ¿Cuáles son costos variables y cuáles son costos fijos? Exactamente. Tenemos... Ajá, te escucho. De los conceptos que tiene aquí en la pantalla. Sí. Sí. Pues los costos fijos son la luz, el agua, sueldos y prestaciones, renta de local. Ok. Y, transporte. transporte. Sí. Ok, ¿y los costos variables? Pues es el Royal, los huevos, la harina, el gas también. Ok. Vainilla. Muchas gracias, Tazuko. Bueno, ahora vamos a ver justamente esta clasificación y por ahí me gustaría que con esto que les vamos a presentar pudiéramos ir corroborando justamente estos datos que ya ahorita Tazuko por ahí nos ayudó justamente a clasificar. Entonces, tenemos que como costos variables unitarios vamos a tener justamente el Royal, vamos a tener la harina, vamos a tener los huevos, la leche, el azúcar y la vainilla. Por ahí Tazuko nos decía que
estaba el gas, pero aquí recordemos que estos costos justamente van a ser los que yo tenga que variar conforme a las unidades que voy a estar produciendo. Y en el caso del gas, pues el gas es un, vamos a verlo de esta manera, vamos a verlo como un costo fijo. ¿Por qué? Porque el gas lo voy a tener que pagar sí o sí. La renta del local, la luz, el viable unitario, es decir, para un pastel, va a ser 37 pesos y el total de costos fijos nos va a dar un total, por ahí me ayudan a sumarlos, de 4,200. Entonces, nosotros ya tenemos aquí dos datos importantes y tenemos que considerarlos porque nos van a servir justamente para determinar este punto de equilibrio. Entonces, por ahí anoten que vamos a tener costo variable unitario de 37 pesos y total de costos fijos 4,200 pesos. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, lo que yo voy a tener que hacer posterior a eso, voy a tener que hacer la estimación de mi precio de venta. El precio de venta va a ser el valor de mi producto, mi servicio que estoy vendiendo y que el determinar este valor para mí va a ser importante. Entonces, para calcular este precio de venta, yo debo de considerar los siguientes supuestos. Voy a suponer en este ejercicio que quiero producir 12 pasteles al día y que voy a abrir 6 días a la semana. También voy a determinar que espero obtener una utilidad del 30% de cada pastel vendido y que el precio máximo del pastel va a ser 80 pesos de acuerdo a un estudio de mercado que yo ya realicé para que de esta manera yo sea competitivo. Entonces, yo ya voy a darme cuenta con estos puntos que voy a tener que determinar cuánto es lo que estoy estimando producir en determinado tiempo, cuánto quiero obtener de utilidad y que yo ya tuve también que comparar en el mercado a mi alrededor el precio que quiero ofrecer para que de esta manera con estos datos yo pueda ahora sí llevar a cabo esta fórmula. ¿Y esta fórmula en qué consiste? Bueno, va a ser el precio de venta unitario que va a ser igual a los costos fijos unitarios más los costos variables unitarios y eso lo voy a multiplicar por 1 más el porcentaje de margen de utilidad que yo quiero tener. Entonces, con los datos que ya tenemos por ahí, no sé, Miguel Osvaldo, ¿nos puedes ayudar con tu micrófono? Con esos datos que ya vimos, ¿qué datos nosotros ya tenemos? Ya nosotros vimos que tenemos ahora los costos fijos, ¿cierto? Ya tenemos los costos fijos, no, ¿verdad? Tenemos el costo variable unitario y tenemos el porcentaje de margen que queremos obtener de los pasteles. Ustedes recordarán que la suma de los costos unitarios nos daba 37 pesos. Entonces, esos 37 los vamos a sustituir en esa fórmula y después lo vamos a multiplicar por 1 más el 30% de margen que nosotros queremos obtener. ¿Y eso qué nos va a dar? Si voy un poco rápido, ustedes me van diciendo. Entonces, nosotros ya tenemos, vamos a regresar, ya tenemos esta fórmula, pero vimos que nos faltan los costos fijos unitarios. ¿Y cómo los vamos a determinar? Bueno, esa fórmula, así como la tienen, ahí déjenla tantito. Y ahora vamos a ver justamente la obtención del costo fijo unitario. Y van a ser los pasteles por mes entre el costo fijo. Entonces, ¿cuántos pasteles voy a tener que hacer yo por mes? Si ya dijimos que nosotros estamos haciendo 12 pasteles por día, lo vamos a tener que multiplicar por los días a la semana que estamos laborando. ¿Y eso qué nos va a resultar? Pues los pasteles a la semana que vamos a tener. Y entonces voy a tener que sustituir. Si yo estoy haciendo 12 pasteles por día, por 6 días que estoy trabajando a la semana, pues me va a dar 72 pasteles. Entonces yo voy a estar produciendo esos 72 pasteles. Entonces, para yo poder determinar los pasteles por mes, voy a tener que multiplicar esos pasteles por semana, que
son los 72, por las semanas que tiene el mes, que en este caso nosotros vamos a utilizar 4 semanas. Entonces, esos 72 pasteles yo voy a multiplicarlo por las 4 semanas que tiene el mes y me va a dar 288 pasteles. Entonces, yo estaría produciendo 288 pasteles al mes. Y entonces, de esa manera yo ya voy a tener el dato para poder obtener mi costo fijo unitario. ¿Estamos de acuerdo? Si por ahí tienen alguna pregunta o tienen alguna duda o vamos muy rápido, ustedes me dicen para podernos detener. Entonces, ya que tengo yo los pasteles por mes, ¿qué voy a tener que hacer? Bueno, vamos a tener que sustituir los datos para poder obtener el costo fijo unitario. Entonces, voy a tener que dividir mis costos fijos entre la cantidad de pasteles por mes y esto me va a dar mi costo fijo unitario. ¿Se acuerdan por ahí cuánto eran los costos fijos? Ana Lilia, ¿te acordarás por ahí cuánto era lo que dijimos que estábamos teniendo como costos fijos? Bueno, nosotros teníamos como costos fijos los 4,200, que era, hablábamos de la renta, hablábamos de la luz, hablábamos del gas, hablábamos del agua. Esos son mis costos fijos, son los 4,200 pesos que yo voy a tener que dividir entre los pasteles por mes, que dijimos que en la lámina pasada eran 288. ¿Cuánto me va a dar? Bueno, me va a dar 14.58 pesos. Ese va a ser mi costo fijo unitario. Entonces, yo ya ahora voy a tener los datos completos para poder sustituirlos en la fórmula que anteriormente les puse. Y de esta manera, nosotros ahora vamos a poder estimar este precio de venta. Teníamos que el precio de venta era igual a sumar el costo fijo unitario más el costo variable unitario y multiplicarlo por 1 más el % de margen que estoy queriendo tener como utilidad. Entonces tenemos que los costos fijos unitarios son 14.58 más mis 37 pesos que yo ya había estimado de costos variables unitarios y eso lo voy a multiplicar por 1 más el 0.30 que quería obtener yo del porcentaje de utilidad. Entonces, ¿eso cuánto me va a dar? Bueno, me va a dar 37 más 14.58 son 51.58 y eso por 1.30 me va a dar 67 pesos. De esta manera, nosotros ya estamos estimando nuestro precio de venta. Es muy importante que yo tenga clara la manera en la que voy a ir resolviendo esta fórmula para poderlo sacar. Entonces, como se darán cuenta, nosotros, pues con datos que conocemos de nuestras empresas, de nuestros emprendimientos, podemos llegar a esto para poder establecer ese precio de venta. Y una vez que nosotros ya establecimos nuestro precio de venta, ¿qué va a venir? Bueno, pues ahora sí voy a poder calcular mi punto de equilibrio. Para calcular mi punto de equilibrio, yo voy a tener que sustituir los datos que yo ya tengo en una fórmula. Y la fórmula de punto de equilibrio es los costos fijos entre mi precio de venta menos mi costo variable unitario. Y de esta manera yo ya tengo esos datos, ¿cierto? Tenemos que los costos fijos son los 4,200 pesos que yo ya determiné en un principio y lo voy a dividir entre el precio de venta que dijimos que es 67 menos los 37 pesos que yo ya había establecido como costos variables unitarios. Y esto, bueno, no es más que una operación en donde yo voy a tener que dividir esos 4,200 entre, recordemos que hay que hacer las operaciones entre paréntesis antes, los 30 pesos que me da el 67 del precio de venta menos los 37 pesos de mis costos variables unitarios. Y 4,200 entre esos 30 pesos me va a dar 140. Yo ya tengo ahorita establecido mi punto de equilibrio. Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué necesito yo también obtener? Bueno, vamos a tener este dato que considerarlo ahorita porque vamos también a determinar nuestro punto de equilibrio, pero lo vamos a determinar en pesos. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno,
ya que tenemos nosotros el dato de punto de equilibrio, vamos a tener que multiplicarlo por nuestro precio de venta y de esa manera nos va a dar el punto de equilibrio en pesos. Entonces dijimos que nuestro punto de equilibrio eran 140 y lo vamos a multiplicar por los 67 pesos. Esto me va a dar 9,380 pesos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que yo cuando esté, ahorita lo vamos a ver con una gráfica, cuando esté con 140 y 9,380 pesos, es cuando yo voy a poder decir que pues no estoy teniendo ganancias, pero tampoco estoy teniendo pérdidas. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? Bueno, lo vamos a ver de esta manera. Cuando yo tengo 140 pasteles, y tengo 9,380 pesos, se dice que estoy en este punto. Se dice que mi negocio, pues, está teniendo una utilidad de cero, sí, pero no estoy teniendo pérdidas. Yo aquí, hasta este momento, voy a poder, pues, a lo mejor hacer todo lo necesario para poder llegar a tener esas utilidades y que también tengo que tener cuidado justamente para no caer en la parte de las pérdidas, como lo veíamos en la gráfica del principio. Entonces, hasta aquí, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, si las fórmulas han quedado claras para poder llegar justamente a este punto, porque va a ser muy importante que yo conozca en qué punto se encuentra mi emprendimiento, de qué manera yo estoy siendo productivo y de qué manera estoy llevando justamente mi negocio a ese punto en donde yo ya quiero tener las ganancias que estoy esperando. Entonces, por ahí si tienen alguna pregunta o alguna duda, con todo gusto los estamos leyendo en el chat. Y bueno, una vez establecido esto, qué tenemos que conocer? Nosotros vamos a tener un resumen de nuestra tabla de costos y en esta tabla de costos nosotros lo que vamos a tener que determinar van a ser todos los costos que nos está implicando realizar justamente nuestro pastel para poder determinar más adelante hasta qué punto voy a tener yo ya las utilidades que espero. Entonces es una tabla muy sencilla. Nosotros lo que tenemos que poner es la cantidad de pasteles que estamos produciendo, los costos fijos que tenemos, los costos variables unitarios y los costos variables para poder así determinar nuestros costos totales. Y recordemos que los costos totales son los costos fijos más los costos variables. Entonces, nosotros abajo de estos conceptos les pusimos letras para que ustedes puedan identificar de dónde van saliendo esos datos. Entonces, tenemos que cuando nosotros producimos ningún pastel, pues tenemos costos fijos, porque ya dijimos que estos costos fijos los vamos a pagar sí o sí. Y entonces, estos costos fijos van a ser de 4,200. Pero ¿qué pasa? Pues voy a tener también mis costos variables unitarios, que en este caso, pues son los 37 pesos que me cuesta a mí elaborar cada pastel. Para yo determinar los costos variables, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar la cantidad de pasteles por el costo variable unitario. En este caso, como no estoy produciendo ningún pastel, pues mis costos variables van a ser evidentemente de cero. Pero ¿qué pasa? Yo sí voy a tener que cubrir los costos totales. Los costos totales que van a ser los costos fijos más los costos variables. ¿Cuánto me va a dar en este sentido? No sé, Eduardo Casares, vi que por ahí estabas. ¿Nos puedes ayudar con tu micrófono? Claro. ¿Me Hola, puede Eduardo. repetir, Sí, me puede repetir en dónde te ayudo? sí. Quiero que me ayudes cuando nosotros tenemos cero, cero pasteles, pero tenemos nuestros costos fijos de 4,200 y pues al tener cero pasteles, pues no tendríamos ahorita ningún costo variable. Los costos totales que vamos a pagar. Ok, voy a sacar el resultado, ¿verdad? Sí, tú me vas a ayudar a sacar el resultado. Claro, permítame. Recordemos en esta parte que los costos totales
pues van a ser todos aquellos costos en los que yo voy a tener que cubrir para poder, pues, funcionar como negocio. Y que es muy importante que yo distinga cuáles van a ser mis costos fijos, cuáles van a ser mis costos variables, porque de eso va a depender que yo pueda determinar cada una de las cantidades que ustedes ven reflejadas en esta parte. Entonces, Eduardo, Sí, ya nos tienes pues un resultado. serían 4,237. 4,237, ¿por qué? Porque ahí dice que E es igual a B más D, Ajá, pero D es igual a A por C. ok, Entonces A es 0 y C es ajá, 37. Entonces ajá, 0 por 37 da, no, sí da nos da 0, ¿verdad? 0, ¿verdad? Ajá, Entonces 4,200. 4,200. Gracias, Eduardo. Exactamente, Ándale. nosotros al no tener ahorita ninguna producción de pastel, pues no vamos a tener que pagar estos costos variables, pero sí vamos a tener que pagar estos costos fijos. Entonces sería esos 4,200. Pero bueno, ¿qué pasa? Recordemos que nosotros estos costos fijos los vamos a pagar sí o sí. No importa si tú estás produciendo 0, si tú estás produciendo los 140, que es justamente lo que decíamos de punto de equilibrio, o 300 pasteles. Tú vas a tener que cubrirlos. ¿Por qué? Porque a todos nos tienen que cobrar la renta, todos tenemos que pagar la luz, todos tenemos que pagar el agua, independientemente de lo que estemos produciendo o no. Entonces, en esta parte es importante que yo considere que ese es un gasto fijo. Ahora, ¿qué va a pasar con los costos variables? Bueno, pues ya sabemos que los costos variables son 37. ¿Y qué creen? Que esos costos variables unitarios tampoco van a cambiar. ¿Por qué? Porque va a ser lo que a mí me cuesta producir una unidad, es decir, lo que me cuesta ese pastel. Entonces, ese costo variable también va a ser un costo que yo voy a tener que considerar de una unidad y que justamente para llegar a los costos variables, yo voy a tener que multiplicar la primera columna, la cantidad de pasteles, por ese costo variable unitario. Y es así como cuando yo tengo los 100 pasteles, voy a mis costos variables de 3,700, de 140, 5,180, de 270, 9,990 y de Bueno, 300 pasteles, justamente, ¿qué pasa, ¿me pueden amiga? ayudar por ahí con sus micrófonos? Gracias. Entonces, al tener 300 pasteles, voy a tener yo los 11,100. Entonces, es muy importante que yo vea en este punto que voy a tener que multiplicar justamente la cantidad de pasteles que estoy produciendo por ese costo variable unitario para tener mis costos variables. Y ahora sí, ya que tengo yo todas las cantidades, ¿en qué me tengo que fijar para los costos totales? Justamente en la suma de la columna B y la columna D, que es la de costos variables. De esta manera voy a poder observar que cuando produzco 0 pasteles voy a tener costos totales de 4,200, cuando produzco 10, 4,570 y así sucesivamente, hasta llegar a los 300 pasteles y entonces tener costos totales de 15,300 pesos. Entonces, aquí ya podemos observar dos datos importantes. El primero es que tengo los 140 que ya había observado yo en mi gráfica anterior y los 9,380 pesos. De esta manera yo puedo ver que en esta parte es donde está mi punto de equilibrio. Pero ahora, ¿qué más voy a tener que observar? Bueno, yo voy a poder realizar una gráfica con las diferentes cantidades de pasteles y los diferentes costos que a mí me salieron en mi gráfica anterior para darme cuenta justamente de que si yo produzco 10 pasteles, pues me voy a encontrar en el punto A, si produzco 100 en el punto B, si produzco C, que es mi punto de equilibrio, en el punto C, y así sucesivamente hasta los 300 pasteles, que es el punto E. Y de esta manera ver la diferencia de lo que yo voy a estar obteniendo. Pero a lo mejor me dicen ahorita, Erika, es que no nos queda tan claro. Bueno, no te preocupes. Ahorita con esta tabla de resumen de punto de equilibrio, nosotros justamente vamos a poder
observar de una manera más clara lo que yo te quiero contar y la manera en la que tú vas a ir viendo la utilidad que vas a obtener de tu negocio. Entonces, en la primera fila, nosotros tenemos que pues no estamos produciendo pasteles, por lo tanto, no estamos teniendo ingresos totales. Pero ¿cómo yo determino estos ingresos totales? Bueno, los ingresos totales tú los vas a determinar con tu precio de venta por la cantidad de pasteles. ¿Cuál es el precio de venta? El que me ayudaron a determinar en la fórmula pasada. Este precio de venta es el 67 por la cantidad de pasteles que nosotros estemos pues vendiendo. Entonces, al no estar vendiendo ninguno, pues voy a tener en ingresos totales 0, pero sí voy a tener costos totales y esos costos totales ya vimos que son de 4,200, que es la fórmula de costos fijos más costos variables. Por lo tanto, la utilidad, la fórmula que yo voy a tener que hacer para poder llegar a este punto, van a ser justamente mis ingresos totales menos mis costos totales. Si no estoy teniendo ingresos, pues sería 0 menos los 4,200, estaría en número rojo, que sería 4,200. Entonces, hasta este punto tenemos que considerar, pues, que es importante que empecemos con la producción de nuestros pasteles. Y bueno, ya empezamos esa producción y ya estamos vendiendo 10 pasteles, 100 pasteles, 140 pasteles, 270. ¿Qué es lo que yo voy a tener que hacer? Bueno, la misma fórmula, los 67 pesos por la cantidad de pasteles que tú estás vendiendo. Si estás vendiendo 100 pasteles, pues sería 67 por 100, 300 sería 67 por 300 y de esta manera tú vas a llegar a los ingresos totales que tengas. Una vez determinados esos ingresos totales, vas a ver que tú ya tenías los costos totales, que lo vimos en la tabla anterior. Y estos costos totales, bueno, pues van a variar también dependiendo de la cantidad de pasteles que tú estés produciendo. Y de esta manera tú puedes determinar justamente ya esta fórmula, que recuerda, son los costos fijos más los costos variables. Y esto pues me va a dar justamente los resultados de la tabla anterior que nosotros ya habíamos determinado. Ahora, ¿qué me resta hacer? Bueno, lo que nos resta hacer entonces es restar los ingresos totales menos los costos totales. Y de esta manera nosotros vamos a poder ir viendo la utilidad o la pérdida que vamos a tener. Entonces, si tú estás produciendo 10 pasteles, pues vas a seguir teniendo todavía pérdidas. ¿Por qué? Porque recordemos que la fórmula nos dijo que el punto de equilibrio era esos 140 pasteles con los 9,380 pesos. Y date cuenta, nosotros en la utilidad vamos a tener 0. Es decir, yo ya pues no voy a estar teniendo pérdidas, pero tampoco voy a estar teniendo ganancias. Hasta este punto, pues vemos que los números pues ni son negativos ni son positivos, simplemente estoy yo en 0. Pero lo que nosotros queremos hacer, pues evidentemente es generar las utilidades. ¿Y cómo las vas a generar? Bueno, cuando tú produzcas más de 140 pasteles vas a poder empezarlas a observar. Entonces nosotros vemos que si producimos 270 pasteles, vamos a obtener una utilidad de 3,900 y si producimos 300 pasteles, una utilidad de 4,800. Entonces, con esta tabla ya es un poco más clara la manera en la que nosotros pues podemos justamente observar esta parte de llegar ya a las utilidades, de ya estar viendo todos esos frutos de lo que nosotros hemos estado trabajando. Entonces es importante que nosotros determinemos en este momento esta cuestión. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues lo mismo, nosotros vamos a ver graficado con una línea naranja los costos y con una línea verde los ingresos. Entonces, nosotros vamos a poder determinar que si nosotros producimos justamente esos 140 pasteles con los 9,380 pesos que estábamos teniendo, pues vamos a tener un punto. En esta intersección, lo que nosotros vemos es que si nosotros
en la gráfica tenemos una producción de 0 pasteles, pues nuestros ingresos van a ser 0, pero conforme vayamos vendiendo vamos a poder tener justamente los ingresos que queremos obtener con la venta de esos pasteles. Y vemos en este punto que nosotros, pues evidentemente con los costos que tenemos con los costos totales que tenemos, es decir, los 4,200 en este punto de la gráfica naranja, podemos ver que si tenemos ese punto con los 140 pasteles, en la intersección es donde yo voy a estar justamente en el punto de equilibrio. Pero ¿qué va a pasar? Yo puedo disminuir esos costos fijos. ¿Se acuerdan que yo les dije, bueno, los tenemos que pagar, pero llega un punto en el que también los vamos a poder disminuir? ¿Por qué? Porque a lo mejor obtienes la manera de encontrar un local que te cobre menos renta, o a lo mejor lo que gastas en el agua lo puedes disminuir de alguna manera, tras la manera de ahorrar energía. Tú puedes disminuir esta parte y eso que te va a permitir, bueno, pues alcanzar los ingresos de una manera más rápida. Aquí lo importante es que tú te organices para que puedas establecer en este sentido lo que quieres lograr. Ahora, nosotros que también tenemos que observar que si nosotros los bajamos todavía aún más, pues vamos a tener evidentemente que nuestra intersección se va a dar justo antes. ¿Por qué? Porque estás haciendo todo lo necesario para que tú puedas llegar más rápido a ese punto de equilibrio que quieres lograr. Entonces, en este sentido, es muy importante que tú sepas que si tú te organizas, que si tú comprendes la manera en la que vas a poder determinar tu precio de venta, que con ese precio de venta vas a poder llegar al punto de equilibrio de tu negocio, que vas a determinar la cantidad de pasteles, en este caso, y la cantidad de ingresos que vas a tener que tener para llegar a este punto y no tener ni pérdidas ni ganancias, va a ser el parteaguas para que tú puedas entonces comenzar a generar las utilidades que esperas. Es muy importante que te sientes, que veas que estas fórmulas que nosotros hoy te presentamos no son difíciles, pero que sí te van a ser muy importantes que los conozcas para que te ayuden justamente a llegar a este punto en el que tú vas a poder decidir. Es decir, que si tú hoy en día con esto que nosotros te dimos como herramientas, determinas que estás teniendo pérdidas, bueno, puedas decidir hacer algo para ver qué es lo que no está funcionando y qué puedes mejorar, o en determinado momento también cambiar de estrategias para poder modificar justamente esta parte de pérdidas. Y que si ya te encuentras en el punto de equilibrio, bueno, ahora hagas todo lo necesario para poder dar el siguiente paso, que es justamente llegar a la parte de las ganancias, donde tú ya puedas establecer que si estás haciendo pasteles, que si estás haciendo mermeladas, bueno, tienes que llegar a un punto más para poder obtener justamente las utilidades que esperas. Es muy importante que tú conozcas estos números, que tú puedas identificar lo que te está costando a ti el poder lograr ese producto o ese servicio que tú estás dando para que de esta manera puedas establecer a través del papel, pues justamente las bases que te van a ayudar a tener estas ganancias que tú tienes. Recordemos lo que les decía en un principio, nosotros no tenemos que ser especialistas, nosotros no tenemos que estudiar en determinadas cosas para poder establecer estas herramientas, pero que sí te puedes acercar a cursos, que te puedes acercar a pláticas como estas para justamente hacer crecer tu negocio. A mí me dio muchísimo gusto haber estado con todos ustedes. Les comparto nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook. Tenemos un correo electrónico por si en algún momento tienen alguna duda, alguna inquietud, puedan acercarse con nosotros. Y también tenemos una plataforma donde tú vas a poder encontrar pues más cursos sobre justamente lo que hablábamos de educación financiera. Estos cursos son microenseñanzas que no te llevan mucho tiempo, que son totalmente gratuitos. Bueno, vas a poder aprender un poquito más para justamente tener bienestar y calidad de vida. Yo agradezco mucho a Samuel que me estuvo apoyando por ahí detrás de cámaras, toda la atención que nos dio Pati y sobre todo la oportunidad que nos dio el gobierno de Sinaloa para poder compartir estos temas con ustedes. Muchísimas gracias y bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, Pati, para que la podamos atender.
Un momento. Es que como que se pausa de repente el micrófono. Aquí teníamos una pregunta, bueno, una cuestión de una duda del señor Tazuco, donde decía que él de hecho tiene una empresa que hace deliciosas galletas, panes de diferentes tipos y sabores, y él comentaba que el gas era un costo variable, porque dependiendo lo que iban a producir, algo. Y también había Chris Jennifer Menchaca, dice, ¿podrían poner de nuevo la tabla que corresponde a esa gráfica, por favor? Claro que sí, con mucho gusto se las pongo. Bueno, ahí hay que considerar, Tazuco, que hay personas que tienen justamente esta parte de gas estacionario o gas natural, donde ahí te cobran lo uses o no lo uses. Entonces, habría que determinar si a lo mejor tú estás utilizando gas de cilindro, bueno, ahí puedes decir que conforme lo vayas utilizando, pues lo vas a ir pagando, pero la realidad es que para tú hacerte de un tanque de gas, pues sí tienes que costearlo en un principio y ya después a lo mejor prorratear cada uno de los costos que tengas para la elaboración de las galletas que comenta Pati. Les voy a proyectar la gráfica, no sé si por ahí, Jennifer creo que era, nos dices en cuál es la que quieres observar, o no sé, Samuel, si por ahí me ayudes. Sí, la última, por favor. La última, ¿esta o la de punto de equilibrio? Sí, la tabla de costos anterior a esa la gráfica. tabla, ok. A ver, esta, ¿sí? Sí, gracias. Permítame, les voy a tomar una captura. Claro que sí, con todo gusto. ¿Qué quieres, Margarita? Listo, gracias. De nada, Jennifer. Por ahí veo, ¿cómo se puede sacar el costo variable unitario de los ingredientes? El azúcar cuesta 20 pesos el kilo. ¿Cómo se calcula para saber que son 2 pesos? Bueno, lo que tienes que hacer en ese sentido, Jennifer, es determinar ese kilo de azúcar para cuántas galletas a ti te alcanza. Hay que considerar, me voy a regresar un poquito, que nosotros en un principio tenemos justamente que estamos ocupando un gramaje de esas de cada una de esas materias primas que necesitamos para la elaboración de galletas, entonces, de pasteles, perdón. Entonces, en este sentido, mira, si tú te das cuenta en este costo variable unitario, lo tenemos por gramos. Entonces, para hacer un pastel, tú aquí necesitas 25 gramos de Royal, 250 gramos de harina, 250 gramos que son los huevos, ¿no? 3 litros de leche. Entonces, tú aquí lo que tendrías que hacer es decir, bueno, si a mí un kilo de azúcar, no sé, en el caso de los pasteles me estoy basando, me alcanza para sacar 4 pasteles, vas a dividir pues el costo de ese azúcar entre los 4. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que es un kilo, serían 250 gramos, que correspondería pues a 4, y así pudieras sacar ese costo. No sé si te queda un poquito más claro así. Igual la leche que utilices, no sé si son galletas, creo que vi por ahí. ¿Lo tuyo? Sí, me quedó más claro ya. Muy bien, gracias. De nada. Entonces, de esa manera le haríamos. No, creo que no hay otra cuestión por ahí, ¿verdad, Samuel? No, aquí ya en los comentarios ya no, Erika. Pues, Pati, creo que ya no hay más dudas. De verdad, yo les agradezco mucho el espacio, el tiempo, toda la disposición. Pues muchísimas gracias, Erika, Samuel, por esta aportación. La verdad que despejan muchas dudas en cuanto a los empresarios que muchas veces empiezan
con sus empresas de manera empírica, no tienen a lo mejor mucho conocimiento de lo que es la situación financiera. Te comento por una amiga, gran amiga que tenemos en común aquí, alguno de los empresarios, que ella hace tamales en su lugar de origen, viene y los vende. Entonces ella quiso instalarse aquí, pero no pensó en todos los gastos que tendría que tener, en gastos fijos de renta, pagar empleada. Entonces todo eso yo le comenté a ella, tienes que hacer un estudio a ver si te va a salir estar aquí. Y al final, pues salió perdiendo la pobre porque no hizo esos estudios correspondientes. Entonces, ella estaba gastando mucho más de lo que podría ganar al día. Entonces, les agradecemos nuevamente a Citibanamex y a ustedes por este apoyo. A nombre de la Secretaría de Economía, agradecer a los participantes y a invitarlos a que sigan participando en el webinar Puro Sinaloa, que entren al YouTube Webinar Puro Sinaloa y retomen de nuevo esta conferencia, así como las anteriores que ustedes nos han estado brindando de suma importancia. Pues que pasen buenas tardes. Agradezco en nombre de toda la Secretaría su participación. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Nos vemos la próxima semana. Buenos días. Nos vemos, gracias, buenos días. Sí, gracias.